Hola chicos, muy buen día. Espero que estén todos muy bien. Les mando un saludo a todos. Y espero que estén pasando una buena cuarentena. Bueno, vamos a empezar con la clase de hoy. Estuvimos viendo qué pasaba en América, qué pasaba con los aztecas, con los incas, que quizá eran los grandes imperios que fueron conquistados por los españoles, ¿sí? Sumado a esto, vimos también en la última clase cómo el territorio argentino también fue testigo de la conquista española. Vimos diferentes corrientes, ¿sí? Inclusive la corriente de don Pedro de Mendoza. Después también hablaba de la de Juan de Garay cuando llegó a Buenos Aires, ¿sí? Las corrientes que vinieron del oeste por lo que vendría a ser Chile, ¿sí? Los que vinieron por el norte, ¿sí? Que bajaban desde Perú, pasando por Bolivia y llegaron hasta el norte y centro de Argentina, ¿sí? Eh, Inclusive la primera, entre comillas, fundación de Buenos Aires. Hay muchos historiadores que están como medio encontrados en este tema porque... Uy, esta mosca me mata. Ahí está. Porque uno puede decir que ya en 1536 se funda Buenos Aires, pero en realidad la fundación es ya en 1580, cuando en realidad Juan de Garay viene. Lo que pasa es que a muchos porteños quizá no les guste pensar que en realidad no descienden de los españoles, sino que descienden de Paraguay, si se quiere, porque Juan de Garay venía de Asunción. Y muchos no les gusta pensar que la primer lengua mayoritaria de Buenos Aires fue el guaraní. Pero bueno, eso es tema para otro costal. Vamos a empezar con la clase de hoy. Hoy vamos ya a centrarnos en lo que es Europa, ¿sí? Ya vimos lo que estaba transcurriendo en América. Y obviamente que vamos a ver lo que va a pasar en España, porque, en Europa en realidad, porque eso va a ser el espejo de lo que va a terminar pasando en América, ¿sí? Y cuáles van a ser las políticas más que todo del Imperio Español, porque es el que vamos a ver en profundidad nosotros, ya que nuestro territorio estuvo bajo su dominio, en las concepciones políticas, sociales y puntualmente económicas que van a aparecer en nuestro territorio, ¿sí? No tenemos que ir a España puntualmente. Vamos a empezar a ver quiénes estaban en el poder en el momento de que el grueso de la conquista se está dando. Tenemos que recordar que a principio de año estuvimos hablando de cómo fue la unificación de España, ¿sí? Con Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, conformando un matrimonio, junta quizás las dos grandes coronas para formar una corona un poco más grande, ¿sí? Pero la corona en realidad la va a tener sus sucesores. Esta política de emparejamiento o maridaje, si se quiere, de diferentes personas de las realezas, fue una costumbre, y hasta cierto punto sigue siéndola, para poder crear alianzas políticas, ¿sí? Va a llegar un momento donde la mayoría de los reyes europeos van a ser primos segundos, ¿sí? O hasta hermanos. Pero bueno, vamos a ver cómo se quiere englobar a Europa. Va a pasar a Europa, a España. Vamos a encontrarnos con lo que va a ser quizá la familia más poderosa hasta cierto punto o hasta ese momento en España, que va a ser la familia de los Habsburgo, ¿sí? En España llamado los Austria. ¿Por qué se los llamaban los Austria? Porque vamos a ver que los Habsburgo en realidad nacen en Austria, ¿sí? Pero por este juego, si se quiere, o este maridaje, o estos emparejamientos de diferentes reyes y de la familia, de las familias reales, se va a dar que va a aparecer una Austria que va a ser una Austria, alguien nacido en lo que hoy en día es los Países Bajos, en Holanda, en el rey de España, de todos los territorios bajo la corona española y de los territorios de sus abuelos, ¿sí? Esto nos tenemos que remontar a principios del siglo XVI, en 1500. Vamos a ver cómo, bueno, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón por un lado, y Maximiliano Habsburgo de Austria y María de Borgoña por el otro, que van a ser abuelos de un personaje muy importante para la historia española y para la historia europea en general,
van a empezar a pensar esto de unificar las coronas. La unificación se da con el nacimiento en el 1500 de Carlos I, ¿sí? Obviamente que Carlos no es rey ni bien nace, pero para 1516 ya asume la coronación y es rey de lo que vendría a ser, en realidad de vastos territorios, lo que vendría a ser España, sumado todos los territorios que España había conquistado, América, algunas islas de África, inclusive muchos puntos e islas de lo que vendría a ser Asia, como por ejemplo Filipinas, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, ahora si ven algún nombre filipino o apellido filipino, o ven, no sé, algunas películas filipinas en algún momento van a ver que los apellidos son, Pérez, Méndez, ¿sí? O hasta los nombres todavía son, porque fueron colonia también española. Bueno, volviendo a esto, los territorios van a estar en el cargo de eso, sumados a los territorios de su abuelo, ¿sí? Austria, de su abuela, Borgoña, algunos, los territorios del sur de Italia, también como Nápoles, Sicilia y todo eso van a ser parte de su territorio. Y más adelante, en 1519, ¿sí? Carlos I se va a transformar en Carlos V. ¿Por qué? Bueno, Alemania en ese momento era un conjunto de principados, ¿sí? Varios príncipes que tenían su territorio, una especie de estado, si se quiere, que una especie de elección para ver quién iba a ser el emperador del Sacro Imperio Germánico, ¿sí? Sacro Imperio Romano Germánico en lo que hoy es Alemania y esos lugares de Europa del centro-oeste. Lo termina eligiendo a él, por lo tanto en 1519 termina siendo emperador. Y Carlos va a ser emperador de un territorio donde se va a decir que nunca va a oscurecerse, o siempre va a ser de día y nunca cae el sol, porque es verdad, desde América hasta Asia va a tener territorios donde nunca va a hacerse de noche. Por lo tanto, imagínense el territorio que comprendía. Ahora les voy a mostrar un mapa donde va a aparecer, y acá en el mapa vemos, no sé si llegan a ver América. América va a estar, casi toda cooptada por España, ¿sí? Algunos lugares, algunos puntos en África vamos a encontrar. Bueno, ahí en Europa vamos a ver el gran impacto que tiene, ¿sí? Y eso que todavía falta que la corona española, con el hijo de Carlos V, Felipe II, tome Portugal, ¿sí? Adquiera Portugal. Y después también en Asia, ahí vemos también algunas islas. Yo dije de los hijos de Carlos V, y voy a hacer una breve explicación de lo que va a venir, como una especie de spoiler. Bueno, estamos viendo a Carlos V, ¿sí? El rey de España, en 1519 emperador, pero que hace de la familia de los Austrias, dijimos. Pero van a vivir una sucesión de sus nietos, bisnietos y demás, que van a entrar en la decadencia de lo que puede ser el apogeo español, ¿sí? Pensemos que fines del 1400, principios del 1500 y hasta el 1600, en Europa las grandes potencias iban a ser España y Portugal, ¿sí? De a poco la balanza se va corriendo hacia Alemania, ¿sí? Hacia Inglaterra, Holanda, pero por ahora España y Portugal van a ser los que muevan un poco el termómetro junto con Francia y está ahí nomás, de la política europea. Muy importante esto porque van a empezar la familia de los Austrias, los Habsburgo en España, siendo Carlos I el primero, vale la redundancia, su hijo Felipe. Sí, Carlos va a estar desde 1516 hasta 1556. ¿Sí? Ahí va a abdicar, ¿sí? Para los territorios españoles se lo va a dejar a su hijo, Felipe II, ¿sí? Que va a estar desde el 1556 hasta el 1598
Ahí, bueno, Felipe va a morir y el que va a tomar el poder va a ser el hijo de Felipe II, Felipe III, ¿sí? Que va a estar desde 1598 hasta 1621. Y luego toma la posta Felipe IV, de 1621 a 1665. Y por último, Carlos II. Carlos II va a ser el que termine la familia de los Austrias, que se separan en dos, ¿sí? Históricamente lo vemos como separados en dos, con Carlos I y Felipe II como los Austrias mayores, los que ostentaron el mayor poder, ¿sí? Reyes bastante duros, bastante inteligentes, eclécticos, y obviamente muy poderosos. Y los Austrias menores, que van a ser los que van a aparecer después de Felipe III, Felipe IV y Carlos II, que van a ser los Austrias menores, donde se va a empezar a ver la decadencia de la familia de los Habsburgo y puntualmente de España, terminando con Carlos II, el hechizado, le decían, porque no podía tener hijos. Y bueno, cuando termina muriendo en 1700, en realidad abdica hacia un sobrino, pero eso lo vamos a ver mucho más adelante. En realidad una especie de, no sé si llamar tramoya, pero va a abdicar en un pariente que va a ser el nieto de Luis XIV de Francia. Por lo tanto va a haber un francés en la corona española. Esto va a desatar también que otras potencias se peleen para ver quién va a tomar la corona española, pero eso lo vamos a ver mucho más adelante. Por ahora vamos a centrarnos en los Austrias mayores, que dijimos que eran Carlos I y Felipe II. Hasta ahora estuvimos viendo cómo Carlos, un joven rey, porque en 1500 nace, en el 1516 se nombra Carlos I de España y en 1519 Carlos V de Europa o de todo el mundo, ¿sí? Emperador. Tiene una idea muy interesante, muy interesante para ellos, que era unificar toda Europa. Fíjense que ya casi lo tienen en el mapa que vimos, tenía bastante territorio europeo. Quería unificar a Europa bajo una misma corona, obviamente, pero puntualmente bajo una misma religión. ¿Por qué nos metemos en la religión? Porque en ese momento la religión era muy importante, pero cuando digo muy importante, era muy importante. Pensemos que los reyes no podían tomar muchas decisiones, o no podían tomar grandes decisiones, sin tener el visto bueno del papado, sin tener el visto bueno del Vaticano, ¿sí? Pensemos que cuando hacen la conquista a América, se propone que hagan la conquista llevando la fe católica, ¿sí? Por lo tanto, la Iglesia tenía un poder muy importante, políticamente hablando, en Europa, ¿sí? Por lo tanto, unificar Europa bajo una misma corona y una misma fe iba a ser estrictamente ventajoso para los católicos. Pero en 1517 aparece la piedrita en el zapato del catolicismo, que es Martín Lutero. Martín Lutero era un católico, un sacerdote católico agustiniano, que en un viaje era alemán, ¿sí? En un viaje a Roma, ¿sí? Ve las cosas que estaba haciendo la iglesia. La iglesia lo que hacía, o una parte de la iglesia, en realidad la iglesia lo avalaba, era cobrar cierta plata para ver si el alma de tus familiares fallecidos iban al cielo. No, esto no le gustó nada a Lutero, dijo no puede ser que se esté lucrando con cosas espirituales y demás. Y en 1517 Lutero, en una de las, quizá, no sé si epopeyas, pero de los hitos más importantes de la historia europea, clava en la puerta de la catedral de Wittenberg, ¿sí?, las 95 tesis. ¿Qué son las 95 tesis? Bueno, las 95 tesis eran 95 proposiciones, si se quiere, que le discutía al Papa y a la Iglesia como una especie de queja, diciéndole, miren, están haciendo mal las cosas. Esto, lo que va a hacer, lo que va a lograr va a ser no sé si llamarlo una explosión, pero va a derivar en un montón de separaciones de la fe católica, ¿sí?, donde van a aparecer otras ideologías cristianas, si se quiere, si se puede llamar ideología. Va a aparecer el calvinismo, ¿sí?, el anglicanismo, la iglesia anglicana, ¿sí?, que es la de Inglaterra, cuando corta Enrique VIII corta
con la Iglesia Católica y crea su propia iglesia. La anglicana, la calvinista, bueno, la luterana, van a estar los anabaptistas, que ellos van a empezar a decir, no, esperen, ¿por qué nos tenemos que bautizar cuando somos chicos? Bauticémonos cuando seamos grandes, que somos conscientes, ¿sí? Esto va a hacer que se despierte mucho sentimiento nacionalista y a la vez también religioso, y obviamente lo que va a decantar va a ser en luchas, en violencia y en muerte. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque Carlos I va a tener un rol importantísimo. Pensemos en ese momento, la Iglesia Católica, Carlos I quería unificar todo bajo la Iglesia Católica y bajo su corona aparece Lutero, ¿sí? Podemos, si quieren, si tenemos que hacer una especie de enfrentamiento de dos personajes, a Carlos, un pibe de 21 años, más o menos 19 años, contra Lutero, ¿sí? Lutero con los protestantes, los que nosotros, en realidad nosotros, los que somos de la cultura occidental hebero-cristiana, vamos a llamarle protestante un montón de cosas que ellos mismos no se llaman protestante, ¿no? Porque es un amplio abanico que entre ellos inclusive no tienen nada que ver. Pero bueno, desde el punto de vista protestante va a estar Lutero y católico va a estar Carlos I. Grandes batallas se van a dar, va a haber grandes matanzas, la verdad que va a ser un asesinato a mansalva, ¿sí? Inclusive esto va a hacer que la misma, el mismo papado, el mismo catolicismo haga una especie de contrarreforma para combatir contra esto que va ganando un montón de adeptos, más que todo en los pequeños principados de Alemania, en los Países Bajos, en el norte de Bélgica, ¿sí? ¿Por qué está ganando esto? Porque recordemos que la religión y la iglesia eran muy importantes políticamente. Un príncipe de un principado, supongamos, vamos a poner un ejemplo, quería hacer tal cosa y tenía que pedir permiso a la iglesia, si era muy importante. Bueno, si nos desligamos de la iglesia, el poder recae estrictamente en mí, hago lo que quiero. Entonces, un montón de grandes príncipes, reyes y demás van a cortar con el papado, ¿sí? Con los católicos, para poder tener realmente el poder y poder hacer lo que ellos quieran sin que nadie se los venga a decir, ¿sí? Eso por un lado. Después hay un montón de personas que van a ver los diferentes preceptos de las diferentes fes, si se puede decir, que van apareciendo, como su conveniencia, qué sé yo. El calvinismo con la cuestión estrictamente de trabajo y de adquisición de capital. Entonces va a tener mucho, va a aprender mucho en lo que es Suiza, ¿sí? Eso es otro para charlarlo otro día. Pero bueno, la realidad es que esta unificación católica, ¿sí? De la política no se va a poder porque aparecen estos nuevos actores sociales y empieza las guerras, ¿sí? Todo termina, o parece que termina, en la paz de Augsburgo, no de los Habsburgo, que esa es ¿cómo se llama? Es el apellido de la familia española de los Austria, en Augsburgo, ¿sí? En 1555 se va a dar la paz, donde se va a delinear de que cada príncipe, cada rey va a elegir la religión que más quiera y sus súbditos van a ser obligados a seguir esa ley. Entonces, territorialmente van a estar separados en católicos y en protestantes, ¿sí? Para ilustrar un poco más esto, les voy a dejar otro video donde vamos a charlar o a desgranar una obra de arte, ¿sí? Donde explica y donde podemos explicar un poco esto. Pero sigamos. Todos creemos que en 1555 con la paz de Augsburgo terminó, pero no fue así. La guerra continuó, la guerra en la religión continuó siempre con propuestas políticas, ¿sí? A principios del siglo XVII, en el 1600, por ejemplo, se da la guerra de los 30 años, donde se van a enfrentar una especie de dos bandos. El bando protestante con Suiza, con Inglaterra, Holanda,
los principados de Alemania, ahora no me acuerdo si me estoy olvidando de algún otro, por un lado como los protestantes, en contra de lo que se puede llamar la Liga Católica, que eran los españoles, ¿sí? los Austria, ¿sí? Y la Liga Católica Alemana van a entrar en una guerra encarnizada, la guerra de los 30 años, va a morir mucha gente, y se va a destacar realmente las concepciones políticas de esta guerra religiosa, si se quiere. ¿Por qué políticas? Hay un país que no nombré todavía, o nombré muy por arriba, que es Francia. ¿Qué partido va a tomar Francia en la guerra de los 30 años? Francia es católica. Entonces uno puede decir, bueno, Francia va a ir por el lado de los católicos, va a ayudar a España, va a ayudar a Austria, ¿sí? Pero no es así. Francia va a tomar partido por el lado protestante. Y ustedes dirán, ¿pero por qué toma eso Francia? ¿Por qué hace esta traición, entre comillas? Porque las cuestiones políticas que ve en Francia son diferentes a las religiosas. Francia lo que quiere es no ver una España victoriosa que gane la guerra a los 30 años. ¿Sí? Quizás la competencia más directa que va a tener Francia en este momento va a ser España. Por lo tanto, lo que mejor o lo que más le va a gustar es ver cómo Francia y cómo España pierde la guerra y por lo tanto se pone abiertamente a luchar en contra de o a favor de la Liga protestante. ¿Sí? Y bueno, todo esto va a continuar y va, como dijimos, va a seguir hasta que se le va a dar el punto final, ¿sí? Acá tengo era Suecia, Dinamarca, Inglaterra, Holanda, ¿sí? Esos eran los más importantes. Y en 1648 se va a dar por finalizado esta guerra con la paz de Westfalia, donde ahí sí se va a aseverar y se va a ratificar de que cada rey, cada monarca va a elegir la religión, sus súbditos la van a continuar, o sea, van a seguir esa religión, ¿sí? Y todo el mundo se lo va a tener que respetar. Por lo tanto, hoy empezamos a ver cómo se acalman un poco las cuestiones, pero la cuestión política sigue subyacente, ¿sí? Bueno, continúo. Entonces, con la paz de Westfalia terminaba la guerra de los 30 años. Pero volvamos a lo que estamos hablando, que era Carlos V o Carlos I. Bueno, fue uno de los reyes más importantes de la historia española. Como estuvimos viendo, tuvo un rol muy importante en estas guerras religiosas, en la reforma que se va a dar y contrarreforma en la cuestión cristiana, ¿sí? Pero bueno, obviamente estuvo al mando del territorio más extenso de los españoles, ¿sí? Fue el rey que fue testigo de quizá las dos grandes conquistas, ¿sí? La de los aztecas y la de los incas, ¿sí? El tiempo de conquista o eh, de investigación del nuevo territorio americano y demás se va a dar bajo su reinado, ¿sí? Por lo tanto va a ser un rey muy importante y obviamente que España va a ser quizá la gran potencia, va a tener su punto culmine junto con él, ¿no? Él muere en 1558, pero como dije, él deja de ser rey en 1556. ¿Qué pasa? Bueno, él en 1500, chicos, perdón, 1556 él abdica, ¿sí? Dice, bueno, ya está, mi tiempo como rey terminó, como emperador terminó. Y en vez de dejar todos los territorios a su hijo, termina dejando los territorios separados. A su hermano Fernando le va a dejar los territorios que tienen que ver con Austria y con el Sacro Imperio Romano Germánico de lo que puede ser hoy en día Alemania, ¿sí? Y a su hijo, a Felipe II, le deja, bueno, los territorios de España y todo lo que había ganado España, conquistado España, sumado, bueno, a los territorios del sur de Italia y demás. Por lo tanto, ¿qué nos deja ver esto? Bueno, muchos dirán, bueno, políticamente hizo lo correcto y separó para que tanto su hermano como su hijo tenga poder. Pero hay otros autores que son muy interesantes lo que proponen. Lo que proponen es que
él era tan, no sé, quiero decir egocéntrico, pero él quería que el único emperador conocido en España, el único emperador poderoso de Europa, o el último emperador poderoso de Europa, sea él. Por lo tanto, separó las coronas para que ni su hermano ni su hijo fueran emperadores, ¿sí? Es un dato bastante curioso, pero bueno, él cuando hace eso en el 56 se va a vivir al campo y termina muriendo 2 años después, dejando a España en lo más alto quizá de su historia. Toma después el reinado, como dijimos, Felipe II. Felipe II también va a ser muy, muy importante, uno de los reyes muy importantes, como dijimos, de los Austrias mayores. Y bueno, él nació en 1527, va a morir en 1598, que es cuando termina su reinado. Y va a tener puntos bastante altos, como por ejemplo cuando muere el rey portugués. Y bueno, por derechos sucesorios, el territorio de Portugal cae en manos de España, por lo tanto va a haber una unificación de lo que es la península ibérica, ¿sí? Eso se suma territorio, pero bueno, recordemos que también había perdido territorios cuando se lo dieron a su tío, ¿no? Acá les voy a dejar un mapa para que vean que no cambió mucho, ¿ven? Miren, América sigue muy parecida, quizá cambió sí parte de Europa. Acá falta todavía sumar a Portugal, ¿sí? A los territorios. Pero bueno, esto es para que tengan un panorama de que seguía teniendo esta corona, seguía teniendo mucho poder y mucho territorio bajo su reinado. También hay que agregar de que Felipe II va a empezar a seguir gobernando con mano dura. Diferentes revueltas que se le van a ir armando las va a terminar cortando muy duramente, ¿sí? Algunas revueltas, por ejemplo, en Países Bajos, en lo que hoy es Holanda, el norte de Bélgica, ¿sí? Que quería ser protestante, Bélgica, el sur quería seguir siendo católica, por lo tanto eso va a ir a aplacarse un poco. Bueno, 1571, ¿sí? En la batalla de Lepanto, es España la que va a controlar la batalla de Lepanto contra los turcos, ¿sí? Los vence en 1571 y va a ser España la que va a controlar el Mediterráneo, uno de los lugares también muy importantes para el comercio, ¿sí? Dentro de lo que es Europa, el sur de Europa, el este de el Medio Oriente y obviamente el norte el oeste, perdón, de Medio Oriente y el norte de África. Va a ser muy importante eso también. Además de tener un poco controlado a Francia, recordemos a Francia que en un futuro va a estar, porque esto termina en 1598, en los reyes que vienen, en los Austrias menores, va a ser Francia la que va a traicionar un poquitito, pero bueno, por ahora los tiene bajo control. Y el gran hecho que quizá acá podemos poner como un punto de quiebre del gran... España tenía uno de los, quizá el mejor ejército, del más entrenado, el más grande, el que tenía las mejores armas, ¿sí? Pero tenía una flota bastante decadente, la flota, o sea, los barcos. Sigue Felipe II con la idea de unificar y de que el catolicismo sea la gran religión de Europa, pero bueno, ve cómo sigue constantemente chocando contra estos reyes y estos príncipes que no quieren el catolicismo y que quieren el protestantismo. Y ve como gran promotor de esto, o como quizá un lugar donde puede ir a atacar o a terminar, es con Inglaterra. Así que se decide invadir Inglaterra y así la Armada Invencible, como se le decía en 1588, zarpó yendo para Inglaterra. Acá, cuando llega a Inglaterra, acá hay un montón de vicisitudes, de diferentes perspectivas. Muchos autores dicen que los barcos ingleses eran mucho mejores, mucho más ligeros, mucho más rápidos y más poderosos que los españoles, por lo tanto el desembarco no se pudo dar. Otros hablan de cuestiones más pertinentes a la meteorología, como vientos y corrientes marítimas que no dejaron o quisieron perder la mayoría de los barcos españoles. Pero la realidad es que en 1588 la Armada Invencible es vencida
y destrozada en las costas inglesas. No se puede dar la conquista y la invasión a Inglaterra y España queda ya sin el poder militar que tenía. El poder económico se sigue sustentando. ¿Con qué se sustenta? Con todas las riquezas que vienen desde España, desde América. Las riquezas que vienen de América son las que van a sostener tanto a Carlos I como a Felipe II, pero va a empezar a declinar con Felipe III, con el primero de los Austrias menores. Por lo tanto, vamos a ver en 1598 cómo España, que estaba en la cúspide, va a empezar a caer y va a durar quizás 100 años más hasta que, por lo menos la familia Habsburgo va a durar 100 años más hasta que la tomen los Borbones, pero eso lo vamos a ver más adelante. Hasta ahora quería más o menos dejar en claro y mostrar quiénes eran los Austrias y puntualmente a Carlos I y a Felipe II, que fueron los más poderosos dentro de esta saga de los Habsburgo. Ahora sí les voy a mostrar lo que yo les decía vamos a explicar con un breve desglose de un cuadro la cuestión de esta guerra entre los católicos y los protestantes. Bien. Bien. Bueno, acá les voy a poner un cuadro, que es este de acá. Muy bien. Este cuadro se llama Os haré pescadores de hombres. Es obra de Adriaan van der Venne, un artista, ¿sí? De la época, donde se va a mostrar, fíjense que hay como un río que separa dos costas. Aparte, bueno, vemos también que hay nubes, ¿sí? Hay una especie de arco iris atrás. Pero vamos a ver ahora el río. Fíjense que en el río, bueno, vamos a empezar a ver. En una costa tenemos los católicos, ¿sí? Ahí podemos ver a Felipe III, por ejemplo, de España, al Papa, y esos hombres de rojo son cardenales, ¿sí? Por lo tanto, de este lado tenemos los católicos, ¿sí? Del otro lado tenemos a los que son los protestantes, ¿sí? Ahí vemos teólogos, reyes protestantes, ¿sí? Por lo tanto, ya nos está aclarando este panorama o este cuadro de que por un lado estaban los católicos y por un lado los protestantes, ¿sí? Fíjense en el medio, tenemos un río y en el río hay varios barcos y personas como ahogándose, nadando, ¿sí? ¿Lo llegan a ver? Ahí, ¿sí? En los diferentes barcos vamos a encontrar tantos católicos como protestantes. Y la escena lo que muestra es cómo los protestantes y los católicos intentan salvar personas, o sea, obviamente esto es una alegoría, no pasó de verdad, pero intentan salvar las almas o llevarse, si quiere, agua para su molino, intentando rescatar a cada uno de las personas que se están ahogando, ¿sí? Y en un claro gesto de cada uno se lleva las personas para su lado. Y fíjense que ninguno de los personajes que están en el cuadro, digo ninguno, busquen si quieren, están mirando el arco iris que hay atrás. ¿Y qué significa el arco iris? Se preguntarán. Bueno, el arco iris acá nos muestra como este signo de concordia o de unificación, es lo que unifica las dos costas. Una idea como diciendo, en realidad somos todos humanos, somos todos cristianos, pero nadie lo ve, nadie lo entiende, pero sí ven el río, esta grieta, palabra muy usada en estos momentos, que lo separa, ¿sí? Claramente esto es una metáfora a las guerras de religión que han dividido a Europa en ese momento entre católicos y protestantes, ¿sí? Y en el río, obviamente, los que se ahogan son los pobres, fieles, que en realidad van a terminar ahogándose, sean de lo que sean, porque la guerra es eso, ¿sí? Es destruir las vidas. Pero bueno, nada, quería dejarles un poco este cuadro
como para que vean cómo lo representaban, ¿sí? En la época. Nada, el arte también mostraba la realidad política de esos momentos. Así que bueno, chicos, espero que les haya gustado la clase. La verdad que es una parte muy interesante de la historia, y lo que pasa en España van a ver cómo repercute después en el ordenamiento social, el ordenamiento político que va a ocurrir en América, más que todo en las colonias, ¿sí? Y en los diferentes virreinatos. Así que bueno, chicos, los dejo por ahora, ¿sí? Nos vemos el viernes que viene y vamos a seguir con los Austria y vamos a ver en qué termina esta historia. Que tengan buen día. Hasta luego.